Durante mi viaje de negocios, mi nuera tiró mi ropa al garaje y me llamó. Adiós, tu cuarto ahora será mi vestidor. Yo solo sonreí. No sabía que yo valía $7 millones. Ese mismo día, recibió un correo que lo cambió todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Marta y tengo 63 años. Nunca pensé que a esta edad estaría durmiendo en el sofá de mi propia casa. Pero aquí estoy, con una manta vieja que huele a lavanda barata y el sonido constante de los tacones de Romina resonando por toda la casa como una declaración de guerra. Había estado fuera apenas 5 días. Un viaje de negocios a Denver que había programado desde hace meses. Nada extraordinario. Solo algunas reuniones rutinarias que formaban parte de mi trabajo como consultora inmobiliaria. Cuando David se casó con Romina hace 4 años, le dije que no había problema en que vivieran en la casa familiar. Era grande, tenía espacio suficiente, y después de que murió mi esposo Harold hace 5 años, la soledad se había vuelto mi compañía más constante. Debería haber visto las señales desde el primer día. La forma en que Romina miraba los muebles antiguos de la sala como si fueran obstáculos que remover. Cómo hacía comentarios sobre actualizar la cocina que Harold y yo habíamos renovado con tanto amor apenas 2 años antes de su muerte. La manera en que se refería a mi dormitorio principal como desperdiciado en una sola persona. Pero yo quería darle el beneficio de la duda. David parecía tan feliz con ella, y después de años de verlo luchar con relaciones fallidas, pensé que Romina era exactamente lo que él necesitaba. Era bonita, segura de sí misma, ambiciosa, trabajaba en marketing para una empresa mediana y siempre hablaba de sus planes futuros con una pasión que yo admiraba, incluso cuando esos planes nunca parecían incluirme. El primer año fue tolerable. Romina mantenía las distancias, pero era educada. Me decía «buenos días» cuando nos cruzábamos en la cocina, sonreía cuando David contaba historias familiares durante la cena. Pero había algo en sus ojos, una frialdad que me hacía sentir como una intrusa en mi propio hogar. El segundo año fue cuando comenzaron los comentarios. Pequeñas cosas, dichas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Marta, ¿no crees que sería mejor si tuvieras tu propio espacio? A tu edad, debe ser agotador mantener una casa tan grande». O cuando David mencionaba algún recuerdo de su infancia. «Qué suerte que tengas tantos recuerdos, Marta. Algunas personas se aferran demasiado al pasado». Pero fue el tercer año cuando las cosas realmente cambiaron. Romina había perdido su trabajo y, en lugar de buscar otro activamente, decidió que era el momento perfecto para reevaluar sus prioridades. Comenzó a pasar más tiempo en casa, reorganizando espacios, moviendo cosas, tomando decisiones sobre la decoración sin consultarme. «Es que tengo mejor ojo para estas cosas, Marta», me decía cuando encontraba mis fotografías familiares guardadas en una caja. «La casa necesita un toque más moderno». David trabajaba tanto que apenas notaba los cambios. Llegaba tarde, cenaba lo que Romina había preparado y se iba a dormir. Los fines de semana estaba tan agotado que solo quería descansar. Cuando yo intentaba hablar con él sobre la situación, él me daba palmaditas en el hombro y me decía, «Mamá, dale tiempo. Es difícil para ella adaptarse». ¿Adaptarse? Era mi casa. Yo era quien debía adaptarme, aparentemente. El día que regresé de Denver, supe inmediatamente que algo había cambiado. La casa olía diferente, como si hubieran usado un ambientador caro en cada habitación. Los muebles de la sala habían sido reubicados, y mis cortinas de encaje, las que Harold me había regalado para nuestro 30º aniversario, habían desaparecido, reemplazadas por unas persianas modernas y frías. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, arrastrando mi maleta. Estaba cansada del vuelo y solo quería darme una ducha caliente y descansar en mi propia cama. Pero cuando giré la manija de la puerta, esta no se abrió. Estaba cerrada con llave. «Romina», la llamé, sintiendo una extraña mezcla de confusión e irritación. «¿Por qué está cerrada mi habitación?». Ella apareció al final del pasillo, vestida con un conjunto de yoga caro que yo nunca había visto antes. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado,
y llevaba puesto un collar de perlas que reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi madre. «Ah, Marta, ya regresaste», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Necesitamos hablar». Me siguió hasta la sala, donde me senté en el sofá, todavía procesando la imagen de Romina usando las perlas de mi madre. Ella se acomodó en el sillón frente a mí, cruzó las piernas y suspiró como si estuviera a punto de darme noticias desagradables pero necesarias. «Mira, he estado pensando mucho mientras estabas fuera», comenzó. «David y yo somos una pareja joven. Estamos construyendo nuestro futuro juntos y, francamente, necesitamos nuestro espacio. Este es mi hogar, Romina», le dije, manteniendo la voz calmada, aunque mi corazón comenzaba a acelerar. Lo sé», dijo, agitando la mano como si mis palabras fueran una molestia menor. «Pero seamos realistas. Eres una mujer mayor, vives sola y esa habitación es enorme. ¿Realmente necesitas todo ese espacio?». Antes de que pudiera responder, continuó. «He convertido tu antigua habitación en nuestro vestidor. David tiene tanta ropa de trabajo y yo necesito espacio para mis cosas. Es más práctico de esta manera». Me quedé sin palabras por un momento. No era solo la audacia de lo que había hecho, sino la manera casual en que me lo estaba diciendo, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Y dónde se supone que voy a dormir?», pregunté finalmente. Romina señaló el sofá en el que estaba sentada. «Aquí está perfectamente bien para ti. Es cómodo y así tendrás acceso fácil a la cocina si necesitas algo durante la noche». Cuando David llegó a casa esa noche, Romina ya había preparado su versión de los eventos. Le explicó que había sido mi idea, que yo había insistido en que era demasiado mayor para subir y bajar escaleras, que había sido muy considerada al organizar un espacio más accesible para mí en la planta baja. «¿Es eso cierto, mamá?», me preguntó David, pero ya podía ver en sus ojos que quería creer la versión de Romina. Era más fácil que enfrentar la verdad. Esa noche, acostada en el sofá con una manta que olía a los perfumes caros de Romina, miré hacia el techo y sentí algo que no había experimentado en años, una rabia fría y calculadora. No era solo por la habitación, era por años de pequeñas humillaciones, de ser tratada como una carga en mi propia casa, de ver cómo mi hijo se alejaba de mí poco a poco. Pero Romina había cometido un error. Pensaba que yo era solo una viuda mayor sin recursos, dependiente de la generosidad de su hijo. No tenía idea de quién era realmente Marta Henderson, y muy pronto se iba a enterar. La mañana siguiente desperté con el cuello rígido y un dolor de espalda que me recordó cruelmente mis 63 años. El sofá que Romina consideraba perfectamente cómodo para mí se sentía como una tabla de madera después de una noche completa, pero no era el dolor físico lo que me tenía despierta desde las 5 de la mañana. Era la humillación ardiente que se había asentado en mi pecho como una brasa. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la cocina para prepararme un café. La casa estaba en silencio. David había salido temprano para una reunión, y Romina, por supuesto, seguía durmiendo en mi cama, entre mis sábanas de algodón egipcio que había comprado para mi 50º cumpleaños. Mientras el café se preparaba, mis ojos se dirigieron hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Harold había plantado esos rosales hace 15 años, y cada primavera florecían con una abundancia que me recordaba su amor constante y paciente. Él nunca hubiera permitido que me trataran así. Harold había sido un hombre gentil, pero feroz cuando se trataba de proteger a su familia. «Tu madre es una mujer extraordinaria», solía decirle a David. «Más fuerte y más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imagina. Nunca la subestimes». Si Harold pudiera verme ahora, durmiendo en mi propia sala porque mi nuera había decidido que no merecía mi dormitorio, se voltearía en su tumba. Tomé mi café y me dirigí hacia el pequeño estudio en el primer piso, una habitación que Romina había declarado demasiado anticuada para ser útil, pero que, afortunadamente, había dejado en paz. Era aquí donde guardaba mis documentos importantes, mis recuerdos y mis secretos. Me senté en el escritorio de roble que había pertenecido a mi padre y abrí el cajón inferior.
Mis dedos encontraron la carpeta azul marino que había estado esperando el momento correcto para abrir. Dentro estaban los documentos que Romina nunca había visto, que David había olvidado que existían, que incluso Harold solo había conocido parcialmente. Mi historia no era la que ellos creían conocer. Cuando Harold murió hace 5 años, David asumió naturalmente que yo enfrentaría dificultades económicas. Sabía que Harold había sido un buen proveedor, pero también sabía que los gastos médicos de sus últimos meses habían sido considerables. Lo que David no sabía, lo que nunca le había dicho, era que yo nunca había dependido completamente del ingreso de Harold. Mi padre, Robert Harrison, había sido un visionario. En los años 50, cuando todos pensaban que él estaba loco, comenzó a comprar terrenos en lo que entonces eran las afueras de varias ciudades de Colorado y Wyoming. Tierras que la gente consideraba inútiles, demasiado lejos de cualquier desarrollo urbano como para tener valor. Algún día, me había dicho cuando yo tenía 20 años, estas ciudades van a crecer. Y cuando lo hagan, estas tierras van a valer una fortuna. Papá murió cuando yo tenía 25, dejándome esas propiedades en un fideicomiso. Durante años, fueron solo parcelas de tierra que generaban ingresos modestos por arrendamiento a ganaderos locales. Yo trabajaba como secretaria, Harold como contador, y vivíamos una vida cómoda pero modesta. Nunca necesité tocar el capital del fideicomiso. Pero papá había tenido razón. Las ciudades crecieron. Denver se expandió hacia el sur y el oeste. Cheyenne se desarrolló hacia el norte. Casper encontró nuevos yacimientos de petróleo y gas natural. Y mis tierras inútiles se convirtieron en propiedades comerciales e industriales altamente valoradas. Durante los últimos 40 años había manejado discretamente estas inversiones. Nunca hablé sobre el dinero que generaban. Nunca cambié nuestro estilo de vida. Harold sabía sobre las propiedades, por supuesto, pero yo minimicé su valor. Él pensaba que eran una pequeña red de seguridad para nuestra vejez, no el imperio inmobiliario en el que se habían convertido. ¿Por qué mantuve el secreto? Porque había visto lo que el dinero podía hacerle a las familias. Había visto a primos pelearse sobre herencias, a hermanos que dejaron de hablarse por disputas sobre propiedades. Quería que David construyera su propia vida, encontrara su propio camino, sin depender de la riqueza de sus padres. Y funcionó. David se había convertido en un hombre trabajador y responsable. Había estudiado ingeniería, conseguido un buen trabajo, comprado su propio auto. Estaba orgullosa de él, pero ahora, sentada en mi estudio mientras mi nuera dormía en mi cama después de echarme de mi propio dormitorio, me di cuenta de que mi discreción había tenido un costo inesperado. Romina me veía como una viuda pobre que dependía de la caridad de su hijo. Me trataba como una carga, como alguien que debería estar agradecida por tener un techo sobre su cabeza. Si supiera que las propiedades que yo poseía tenían un valor estimado de más de $7 millones, ¿me trataría diferente? Abrí mi laptop y revisé mi correo electrónico. Tenía varios mensajes de mi abogado, Marcus Thompson, sobre algunas decisiones que necesitaba tomar respecto a una oferta de compra para una de mis propiedades más grandes. También tenía un reporte trimestral de mi administrador financiero que mostraba que mis ingresos pasivos del último año habían sido de $340,000. Mientras leía los correos, escuché pasos en las escaleras. Romina estaba despierta. Cerré rápidamente la laptop y guardé los documentos en el cajón. Cuando Romina entró en la cocina, yo ya estaba allí, lavando mi taza de café como una abuela inofensiva. «Buenos días, Marta», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Llevaba puesta mi bata de seda, la que Harold me había regalado para nuestro último aniversario. «Buenos días, Romina». Ella se sirvió café en una de mis tazas de porcelana fina, las que solo usaba para ocasiones especiales, y se sentó en el desayunador como si fuera la dueña de la casa. «Espero que hayas dormido bien», me dijo, pero había una sonrisa burlona en sus labios. Sabía perfectamente que el sofá era incómodo. «Como un bebé», le mentí. «Qué bien. Oye, estuve pensando, necesito reorganizar algunas cosas más. Hay cajas viejas en el ático que probablemente podríamos donar. Fotos viejas, documentos que ya no necesitas. Sería bueno hacer una limpieza general».
Mi sangre se heló. En el ático estaban algunos de mis documentos más importantes, fotografías de las propiedades, correspondencia con abogados. Si Romina comenzaba a revisar esas cajas. No creo que sea necesario, le dije calmadamente. Esas cajas tienen cosas sentimentales. Ay, Marta, suspiró Romina. A veces hay que dejar ir el pasado para hacer espacio al futuro. La miré fijamente. Esta mujer que había invadido mi hogar, que se había apoderado de mi dormitorio, que llevaba puesta mi ropa y usaba mis cosas como si fueran suyas. Esta mujer que pensaba que yo era tan insignificante que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Tienes razón, Romina, le dije con una sonrisa que ella interpretó como sumisión. A veces es momento de hacer cambios importantes. Pero lo que ella no sabía era que los cambios que se avecinaban no serían los que ella esperaba. Esa tarde, mientras Romina salía de compras con la tarjeta de crédito de David, yo hice una llamada que había estado posponiendo durante años. Marcus, le dije a mi abogado, creo que es hora de hacer algunos movimientos con las propiedades y necesito que prepare algunos documentos. Era momento de que Romina conociera a la verdadera Marta Henderson. 3 días después de mi llamada con Marcus, llegó el correo que cambiaría todo. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché el sonido familiar del camión de correos deteniéndose frente a la casa. Era viernes por la mañana. David había salido temprano para una presentación importante y Romina seguía durmiendo. Los últimos días habían caído en una rutina incómoda donde yo fingía aceptar mi nueva situación mientras planificaba cuidadosamente mis próximos movimientos. Salí a recoger el correo, como había hecho durante los últimos 5 años desde la muerte de Harold. Entre las facturas usuales y la propaganda había un sobre grueso con el membrete de Thompson & Associates, abogados, que hizo que mi corazón se acelerara. Marcus había trabajado rápido. Regresé a la cocina y abrí el sobre con manos que trataba de mantener firmes. Dentro estaba la documentación que había solicitado, una evaluación actualizada de todas mis propiedades y una oferta formal de compra de Midwest Development Corporation por mi terreno más grande en las afueras de Denver. La cifra en la parte superior de la página me hizo sentir un mareo momentáneo. $7,200,000. $7,200,000 por una sola propiedad. Me senté en la mesa del desayunador, todavía procesando la realidad de lo que tenía frente a mí. Durante tantos años había pensado en estas propiedades como la herencia de papá, algo abstracto que existía en papeles y reportes anuales. Pero ahora, viendo esa oferta concreta, la magnitud de mi situación financiera se volvió real de una manera que nunca había sido antes. El informe de Marcus detallaba que mis otras propiedades tenían un valor estimado conjunto de otros 3 millones. En total, mi patrimonio inmobiliario valía más de $10 millones. Mientras leía los documentos, escuché pasos en las escaleras. Rápidamente guardé los papeles en el sobre y lo metí debajo de un montón de revistas viejas. No estaba lista para que Romina viera esto todavía. Ella entró en la cocina usando uno de mis camisones de seda, con el cabello revuelto, pero de esa manera estudiada que algunas mujeres perfeccionan. Se dirigió directamente a la cafetera, sin dirigirme la mirada. ¿Llegó algo interesante en el correo? Preguntó mientras se servía café en mi taza favorita, la que tenía pintadas pequeñas rosas y que Harold me había regalado en nuestro primer aniversario. Solo las facturas de siempre, mentí, sintiendo el peso del sobre escondido, como si fuera una bomba a punto de explotar. Romina asintió distraídamente y comenzó a revisar su teléfono mientras bebía su café. Después de unos minutos, habló sin levantar la vista de la pantalla. Marta, he estado pensando. David y yo queremos hacer algunas renovaciones en la casa. Actualizar la cocina, cambiar los pisos, tal vez agregar un baño principal más moderno. Mi corazón se aceleró. Esta era mi casa, comprada y pagada por Harold y por mí hace más de 30 años. Las renovaciones son costosas, Romina. Ella finalmente levantó la vista, con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Bueno, es una inversión en el futuro, y francamente, esta casa necesita modernizarse. Está muy anticuada. Anticuada.
como yo, aparentemente. ¿Y cómo planean pagar por estas renovaciones?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. David dice que podemos conseguir un préstamo usando la casa como garantía. Es una buena inversión y aumentará el valor de la propiedad. Un préstamo contra mi casa. La casa que Harold y yo habíamos trabajado tanto para pagar completamente. La casa donde habíamos criado a David, donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños, donde Harold había dado sus últimos suspiros mientras yo sostenía su mano. No creo que sea una buena idea endeudarse innecesariamente, le dije. Romina suspiró como si estuviera hablando con una niña particularmente terca. Marta, sé que a tu edad es difícil adaptarse al cambio, pero David y yo somos jóvenes. Tenemos ideas frescas, sabemos lo que está de moda ahora. A mi edad, como si mis 63 años me hubieran vuelto incapaz de tomar decisiones inteligentes. Además, continuó Romina, técnicamente, cuando tú ya no estés, la casa será de David de todos modos. ¿No tiene sentido que él pueda disfrutar de las mejoras mientras aún pueda beneficiarse de ellas? Cuando yo ya no esté. Hablaba de mi muerte como si fuera una inconveniencia menor que estaba posponiendo sus planes de renovación. Supongo que tendré que pensarlo, le dije, sintiendo cómo la rabia familiar comenzaba a bullir en mi estómago. Por favor, hazlo. David ya habló con un contratista la semana pasada. Queremos comenzar el próximo mes. Después de que Romina subió a darse una ducha en mi baño principal, saqué el sobre de Marcus de su escondite y lo llevé a mi estudio. Cerré la puerta y me senté en el escritorio de papá, rodeada por los libros y fotografías que habían definido mi vida durante tantos años. Volví a leer la oferta de compra, esta vez prestando atención a los detalles. Midwest Development quería comprar el terreno para un nuevo desarrollo de oficinas y comercios. Estaban dispuestos a cerrar el trato en 60 días. La oferta era válida por 2 semanas. Tomé mi teléfono y marqué el número de Marcus. «Marta», me saludó mi abogado con su voz familiar y tranquilizadora. «¿Recibiste los documentos?» «Sí, Marcus, y necesito hablar contigo sobre algo más». Le conté sobre la situación con Romina, sobre cómo había tomado mi habitación, sobre sus planes para conseguir un préstamo contra la casa, sobre la manera en que me trataba como si fuera una carga que toleraban por caridad. Marcus escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Cuando terminé, hubo una pausa larga antes de que hablara. «Marta, sé que esto es difícil, pero creo que es momento de que consideres hacer algunos cambios legales importantes». «¿Qué tipo de cambios?» «Para empezar, la casa está a tu nombre. David no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras tú vivas. Si Romina piensa que pueden conseguir un préstamo sin tu consentimiento, está muy equivocada». Esto me dio una pequeña satisfacción, pero Marcus continuó. «Sin embargo, hay algo más que deberías considerar. Si tu situación en casa se ha vuelto hostil, tal vez sea momento de hacer algunos arreglos que protejan tanto tus intereses como tu bienestar». «¿Qué estás sugiriendo?» «Bueno, tienes varias opciones. Podrías vender algunas propiedades y comprarte una casa nueva. Podrías establecer un fideicomiso que limite el acceso de David a tu herencia hasta que demuestre cierta madurez en su elección de compañías. ¿O qué? O podrías darles una lección que nunca olviden sobre el valor de tratar a la familia con respeto». Esa tarde, mientras Romina estaba en el gimnasio gastando dinero que David había trabajado duramente para ganar, yo me senté en mi estudio y comencé a hacer planes. Marcus tenía razón. Era momento de algunos cambios importantes. Pero primero necesitaba ver exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Romina en su desprecio hacia mí. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Esa noche, durante la cena, David mencionó casualmente que había hablado con un contratista sobre las renovaciones. «Es emocionante, mamá», me dijo con una sonrisa genuina. «Romina tiene ideas realmente buenas para modernizar la casa. Va a quedar increíble». «¿Y cómo planean financiar todo esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, pediremos un préstamo usando la casa como garantía. Es una inversión inteligente». Miré a Romina, que estaba cortando su pollo con una sonrisa satisfecha en los labios. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. «David,
le dije calmadamente. Esta casa es mía. No puedes conseguir un préstamo contra una propiedad que no te pertenece. La sonrisa de Romina vaciló por primera vez. David se veía confundido. Pero pensé que cuando papá murió, cuando tu padre murió, la casa pasó a mi nombre completamente. Está en mi testamento, pero mientras yo viva, es mía. El silencio en la mesa era tenso. Romina había dejado de comer y me miraba con una expresión que no había visto antes. No era solo sorpresa. Había algo más profundo, más calculador. Bueno, dijo finalmente, supongo que tendremos que encontrar otra manera de financiar las mejoras. Pero yo sabía que esto no había terminado. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, y me di cuenta de que Romina iba a comenzar a hacer preguntas sobre mi situación financiera real. Era exactamente lo que yo había estado esperando. La transformación de Romina fue tan súbita que habría sido cómica si no hubiera sido tan transparente. La mañana después de nuestra conversación sobre la casa, desperté al aroma de panqueques caseros y café recién molido. Por un momento pensé que estaba soñando. Me levanté del sofá, estirando mi espalda adolorida, y caminé hacia la cocina. Allí estaba Romina, vestida con uno de sus conjuntos casuales más caros, de pie frente a la estufa, con una sonrisa radiante. «Buenos días, Marta», me dijo con una alegría que sonaba tan falsa como un billete de $3. «Te hice desayuno, panqueques con jarabe de arce, tocino crujiente y tu café exactamente como te gusta». Me quedé inmóvil en la entrada de la cocina, observando esta escena surreal. En los 4 años que Romina había vivido en mi casa, podía contar con una mano las veces que me había preparado algo, y nunca sin que yo se lo pidiera primero. «Siéntate, siéntate», me instó, guiándome hacia la mesa que había puesto con mis platos buenos, los de porcelana china que solo usaba para ocasiones especiales. Incluso había puesto flores frescas en un florero. «¿Qué celebramos?», pregunté, manteniendo mi voz neutral mientras ella me servía un plato generoso de panqueques. «¿No puedo simplemente hacer algo lindo para mi suegra favorita?», rió, pero había una tensión en su risa que la traicionaba. «Soy tu única suegra, Romina». «Exacto. Y he estado pensando que no he sido tan apreciativa como debería haber sido». Ahí estaba, la palabra clave, apreciativa. Me senté y corté un pedazo de panqueque, observándola mientras ella se movía nerviosamente por la cocina, limpiando superficies que ya estaban limpias. «De hecho», continuó Romina, «David y yo estuvimos hablando anoche y nos dimos cuenta de que hemos sido terriblemente egoístas. Aquí estás tú, una mujer que ha trabajado tan duro toda su vida, que criaste a un hijo maravilloso, que mantienes esta casa hermosa, y nosotros no hemos mostrado suficiente gratitud». Cada palabra salía de su boca como miel envenenada. Tomé un sorbo de café, esperando a ver a dónde iba con esto. «Así que hemos decidido hacer algunos cambios. Para empezar, queremos devolverte tu habitación». Ahora sí que tenía mi atención completa. «¿En serio?». «Por supuesto. Fue una idea terrible mía y me disculpo profundamente. Una mujer de tu experiencia y sabiduría merece su propio espacio. Nosotros podemos arreglárnoslas perfectamente bien en la habitación de huéspedes». La habitación de huéspedes era la mitad del tamaño de la principal y no tenía baño privado. El sacrificio era real, lo que me hizo aún más curiosa sobre sus motivos. «Eso es muy considerado de tu parte, Romina. Y hay más», dijo, sentándose frente a mí con los ojos brillantes de falsa emoción. «También queremos contribuir más a los gastos de la casa. Hemos estado viviendo aquí como huéspedes mimados, cuando deberíamos haber estado actuando como familia de verdad». «La familia ayuda a la familia», murmuré, citando una de las frases que ella solía usar cuando quería que yo cuidara a algún niño del vecindario o hiciera algún favor. «Exactamente. Así que, cuéntame, Marta, ¿cuáles son exactamente nuestros gastos mensuales? Queremos asegurarnos de contribuir justamente». Ahí estaba, la verdadera razón detrás de los panqueques y las flores. Durante los últimos días, Romina había estado pensando en nuestra conversación sobre la casa.
se había dado cuenta de que sabía muy poco sobre mi situación financiera real. Sabía que yo trabajaba como consultora inmobiliaria, pero no sabía para quién o cuánto ganaba. Sabía que la casa estaba pagada, pero no sabía cómo lo habíamos logrado Harold y yo. Y ahora, después de descubrir que no podía conseguir un préstamo contra una casa que no le pertenecía a David, quería respuestas. Bueno, le dije lentamente, los gastos varían mes a mes. Los impuestos de propiedad, el mantenimiento, los servicios. Por supuesto, pero más o menos, ¿cuánto dirías que cuesta mantener una casa como esta? ¿3,000 al mes? ¿4,000? Interesante. Estaba tratando de calcular mi situación financiera basándose en mis gastos. Algo así, le dije vagamente. ¿Y tu trabajo como consultora te permite cubrir esos gastos cómodamente? Me las arreglo. Podía ver la frustración creciendo en sus ojos. No estaba obteniendo la información que quería. Es solo que, continuó, David y yo queremos asegurarnos de que no estés luchando financieramente. Si necesitas ayuda con algo, queremos saberlo. Somos familia después de todo. La ironía de sus palabras era abrumadora. Durante 4 años me había tratado como una carga, como alguien que toleraba por obligación. Ahora que sospechaba que yo podría tener más recursos de los que había pensado, súbitamente éramos familia. Es muy dulce de su parte preocuparse, le dije. Pero estoy bien. Esa tarde, mientras Romina salía a hacer mandados que sospechaba tenían más que ver con investigar mi situación financiera que con cualquier compra real, recibí una llamada que me hizo sonreír por primera vez en días. Era Marcus. Marta, he estado haciendo algunas investigaciones sobre tu situación familiar. ¿Qué tipo de investigaciones? Bueno, después de nuestra conversación ayer, me tomé la libertad de revisar algunos registros públicos. Tu nuera ha estado bastante ocupada últimamente. ¿Qué quieres decir? Ha estado buscando información sobre el valor de tu casa, registros de propiedad del condado. Incluso hizo algunas consultas sobre leyes de herencia en Colorado. No me sorprendió, pero confirmaba lo que había sospechado. También, continuó Marcus, parece que ella y David han estado teniendo algunos problemas financieros que no sabías. ¿Qué clase de problemas? David pidió un préstamo personal hace 6 meses para cubrir algunas deudas de tarjetas de crédito de Romina. Compras considerables en tiendas de lujo, spas, vacaciones. Están más endeudados de lo que probablemente te han dicho. Esto explicaba mucho. La súbita preocupación de Romina por las finanzas de la casa, su interés en hacer renovaciones costosas, su transformación overnight en nuera atenta. Marcus, le dije, creo que es tiempo de acelerar algunos de nuestros planes. ¿Qué tienes en mente? Voy a darle a Romina exactamente lo que quiere, información sobre mi situación financiera, pero en mis términos. Esa noche, durante la cena, Romina continuó con su actuación de nuera perfecta. Había preparado mi comida favorita. Había puesto música suave de fondo. Incluso había comprado una botella de vino caro. Marta, me dijo mientras servía el postre, he estado pensando en algo. ¿Sí? Bueno, tú has sido tan generosa al permitirnos vivir aquí todos estos años. Y sé que mantener una casa como esta debe ser un desafío, especialmente con una sola fuente de ingresos. David asintió. Claramente habían practicado esta conversación. Es cierto, mamá. No queremos que te sientas presionada financieramente por tenernos aquí. Así que hemos estado pensando, continuó Romina, ¿qué pasaría si nosotros asumiéramos más responsabilidades? No solo los gastos corrientes, sino tal vez incluso algunas mejoras a la casa que aumenten su valor. ¿Como las renovaciones que mencionaste? Exacto, pero esta vez nosotros nos haríamos cargo de toda la financiación. Sería nuestra manera de invertir en el futuro de la familia. La miré por un largo momento, notando cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor de su copa de vino. Estaba nerviosa, desesperada incluso. Es una oferta muy generosa, Romina. ¿Entonces estás de acuerdo? No, le dije calmadamente. No estoy de acuerdo. Su sonrisa falsa finalmente se desvaneció. Pero Marta, es una buena oportunidad para todos nosotros. Romina, le dije, mirándola directamente a los ojos,
Sé exactamente lo que estás haciendo. Sé sobre las deudas de las tarjetas de crédito. Sé sobre el préstamo personal que David tuvo que conseguir. Sé que has estado investigando el valor de mi casa y mis finanzas. El silencio en la mesa era ensordecedor. David se veía confundido y avergonzado. Romina se había puesto pálida. Y sé, continué, que tu súbito interés en ser una nuera atenta tiene muy poco que ver con el amor familiar y mucho que ver con lo que piensas que puedes obtener de mí. Romina tragó saliva con dificultad. Marta, yo nunca. Mañana, la interrumpí. Vas a tener algunas respuestas sobre mi situación financiera, pero te advierto, ten cuidado con lo que deseas. Podrías obtenerlo. Me levanté de la mesa, dejándolos sentados en un silencio tenso, y me dirigí a mi estudio. Era hora de hacer una llamada más a Marcus. Mañana, Romina iba a conocer la verdad sobre Martha Henderson, y esa verdad iba a cambiar todo. A las 8 de la mañana siguiente, Marcus llegó a mi puerta con su maletín de cuero negro y una expresión que mezclaba diversión profesional con algo que parecía anticipación. Había sido mi abogado durante 15 años, pero nunca lo había visto tan interesado en un caso familiar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Marta?, me preguntó mientras acomodaba documentos en la mesa del comedor. Una vez que esta información salga a la luz, no hay vuelta atrás. Marcus, le dije, sirviendo café en mis tazas buenas, he pasado 4 años siendo tratada como una carga en mi propia casa. Es hora de que entiendan exactamente con quién han estado jugando. Romina había salido temprano, supuestamente para hacer ejercicio, pero sospechaba que estaba tratando de hacer más investigaciones sobre mi situación financiera. David había ido a trabajar sin sospechar nada, todavía confundido por la conversación de la noche anterior. Perfecto. Quería que Romina estuviera aquí cuando llegara el momento. Marcus extendió varios documentos sobre la mesa: evaluaciones de propiedades, estados financieros, la oferta de compra de Midwest Development y algo más que había preparado específicamente para esta ocasión. ¿Llamaste a Romina?, me preguntó. Le mandé un mensaje diciéndole que tenía noticias importantes sobre las finanzas de la casa y que necesitaba hablar con ella urgentemente. Debería estar aquí en cualquier momento. Como si la hubiera conjurado, escuché el sonido de llaves en la puerta principal. Romina entró, todavía vestida con su conjunto de ejercicio de diseñador, con el cabello perfectamente peinado, a pesar de supuestamente haber venido del gimnasio. Marta, me llamó. Recibí tu mensaje. ¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Romina, te presento a Marcus Thompson, mi abogado. Marcus, esta es mi nuera, Romina. Vi cómo los ojos de Romina se movían rápidamente entre Marcus, los documentos en la mesa y mi expresión calmada. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Tu abogado? Marta, ¿está todo bien? ¿Hay algún problema legal? Siéntate, Romina. Como te dije ayer, hoy ibas a tener respuestas sobre mi situación financiera. Ella se sentó lentamente, sus ojos fijos en los documentos. Marcus tomó el primer papel del montón. Señora Henderson me ha pedido que le proporcione información completa sobre su patrimonio personal, comenzó Marcus con su voz profesional. Entiendo que usted ha expresado interés en contribuir con los gastos de la casa y ha hecho preguntas sobre la situación financiera de la señora Henderson. Yo, sí, solo queríamos ayudar, tartamudeó Romina. Excelente. Entonces comencemos con las propiedades inmobiliarias. Marcus puso una hoja frente a Romina. Vi cómo sus ojos se agrandaron mientras leía. La señora Henderson posee actualmente 17 propiedades en Colorado y Wyoming, con un valor de mercado estimado de $10, $3 millones. Romina se quedó inmóvil, literalmente inmóvil. Ni siquiera parecía estar respirando. Ayer, continuó Marcus, recibimos una oferta de compra de $7, $2 millones por la propiedad más grande, un terreno de 45 acres en las afueras de Denver, que será desarrollado como un centro comercial y de oficinas. 7. Romina intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿7 millones? Por una sola propiedad, sí,
Pero eso no incluye sus otras inversiones. Marcus puso otra hoja sobre la mesa. La señora Henderson también mantiene un portafolio diversificado de inversiones que incluye acciones, bonos y fondos mutuos, con un valor actual de aproximadamente $2, 8 millones. Las manos de Romina temblaban mientras tomaba el papel. Su rostro había perdido todo color. Además, continuó Marcus, ella recibe ingresos anuales de $340,000 por concepto de arrendamientos y dividendos de sus inversiones. Esto no incluye los ingresos de su trabajo como consultora inmobiliaria. Romina finalmente encontró su voz, aunque sonaba como un susurro ronco. ¿13 millones de dólares? Aproximadamente 13,100,000, según la última evaluación, confirmé yo calmadamente, tomando un sorbo de mi café. El silencio que siguió fue absoluto. Romina miraba fijamente los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Su expresión pasó por varias etapas: shock, confusión y luego algo que parecía ser cálculo desesperado. Pero tú vives tan, simplemente, dijo finalmente. Sí, así es. ¿Por qué? Con todo este dinero podrías vivir en una mansión, viajar por el mundo, comprar cualquier cosa que quisieras. La miré por un largo momento antes de responder, porque quería ver quién era realmente la gente cuando pensaba que no tenía nada que ofrecerles. Las palabras cayeron entre nosotras como una guillotina. Vi el momento exacto en que Romina entendió lo que había pasado. Había fallado la prueba, miserablemente. Marta, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. Durante 4 años, Romina, me has tratado como si fuera una carga. Me has hecho sentir no bienvenida en mi propia casa. Has tomado mis cosas, usado mi ropa, dormido en mi cama, y me has hablado como si fuera una anciana senil que debería estar agradecida de que me toleres. Su rostro se puso rojo, pero no dijo nada. Cuando Harold murió, tomé la decisión consciente de no cambiar mi estilo de vida. Quería que David construyera su propia vida, encontrara a alguien que lo amara por quien era, no por lo que su familia tenía. Yo amo a David, susurró Romina. ¿En serio? ¿O amas la idea de David como tu ticket a una vida más fácil? Marcus se aclaró la garganta. Señora Henderson, ¿quiere que proceda con el siguiente documento? Asentí. Marcus puso un papel final frente a Romina. La señora Henderson me ha pedido que prepare una donación caritativa de $8 millones a la Fundación para Viviendas de Adultos Mayores de Colorado. Los ojos de Romina se agrandaron hasta parecer platos. ¿Donación caritativa? ¿8 millones? Sí. He visto de primera mano cómo los adultos mayores pueden ser tratados por sus familias cuando se perciben como cargas financieras. Esta donación ayudará a crear viviendas independientes para personas mayores que quieren mantener su dignidad y autonomía. Romina se levantó bruscamente de su silla, su compostura finalmente quebrada completamente. No puedes hacer eso. Ese dinero debería ser para David. Él es tu hijo. David tendrá su herencia, pero será una cantidad que le permita vivir cómodamente sin volverse dependiente de la riqueza que él no construyó. Esto es una locura. Estás tirando millones de dólares solo porque tienes un berrinche. Me levanté lentamente, sintiendo por primera vez en años que tenía el control completo de la situación. No, Romina. No es un berrinche. Es una lección sobre las consecuencias. David nunca permitirá esto. David puede tomar sus propias decisiones, pero necesita saber exactamente qué tipo de mujer eligió como esposa. Romina me miró con una mezcla de pánico y furia que nunca había visto antes. Marta, por favor, podemos resolver esto. Yo puedo cambiar, puedo ser diferente. ¿Como lo fuiste ayer con los panqueques y las flores? Su rostro se derrumbó. Sabía que había sido descubierta. Te voy a dar una opción, Romina, le dije con voz firme. Puedes empacar tus cosas y salir de mi casa hoy, o puedes quedarte y explicarle a David exactamente cómo me has tratado durante estos 4 años. Pero si te quedas, será con la comprensión clara de que ya no eres bienvenida aquí después de lo que has hecho. No puedes echarme. David nunca lo permitiría. Esta es mi casa, Romina,
Y después de hoy, David va a saber exactamente quién soy y lo que valgo. Entonces podrá decidir si quiere estar casado con alguien que trató a su madre como basura cuando pensaba que no tenía nada. Marcus cerró su maletín con un clic definitivo. Las donaciones estarán finalizadas mañana por la mañana, me dijo. Y la oferta de Midwest Development expira el viernes. ¿Quiere que proceda? Miré a Romina, que estaba parada junto a la mesa con lágrimas de frustración y pánico corriendo por sus mejillas. Por primera vez en 4 años, yo tenía todo el poder. Sí, Marcus, procede con todo. Cuando David llegó a casa esa noche, me encontró sentada en mi estudio, rodeada por todos los documentos que Marcus había dejado. Romina estaba arriba, supuestamente haciendo las maletas, aunque había escuchado más sollozos que sonidos de empacar. «Mamá», dijo David, parado en la entrada de mi estudio, «necesitamos hablar». David se sentó frente a mí en mi estudio, con el rostro de alguien que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. En sus manos tenía los documentos que Romina había dejado sobre la mesa del comedor antes de subir corriendo a nuestra habitación. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿es esto real? ¿Realmente tienes más de $13 millones? Sí, David. ¿Y nunca me lo dijiste? Dejé mi taza de café en el escritorio y lo miré directamente. Mi hijo, que había trabajado tan duro para construir su propia vida, que había luchado con trabajos de medio tiempo durante la universidad, que se había sentido culpable cada vez que pedía ayuda con algo. No te lo dije porque quería que construyeras tu propia vida, quería que fueras el hombre honorable e independiente que eres hoy. Pero mamá, me has visto luchar, me has visto preocuparme por el dinero, por pagar las deudas, por mantener a Romina feliz con las cosas que quiere. Su voz se quebró un poco al mencionar a su esposa. ¿Y qué habrías hecho diferente si lo hubieras sabido?, le pregunté suavemente. David se quedó en silencio por un largo momento, procesando mi pregunta. Probablemente no habría trabajado tan duro. Habría dependido de ti. Exactamente, y no habría sido el hombre del que estoy tan orgullosa. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Pero, Romina dice que la has estado poniendo a prueba todos estos años, que la odiabas y que por eso pretendías ser pobre. No pretendía ser pobre, David. Solo vivía modestamente. Y no odiaba a Romina, pero sí quería ver qué tipo de persona era realmente. ¿Y qué viste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. David ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharla de mí. Vi a una mujer que me trató como basura cuando pensó que no tenía nada que ofrecerle, que tomó mi habitación, usó mis cosas, me habló con desprecio y me hizo sentir como una carga en mi propia casa. David cerró los ojos, como si le doliera escuchar la verdad. ¿Y ahora qué sabes sobre el dinero? Ahora me trata como si fuera la reina de Inglaterra. ¿Tú qué piensas de eso? Mi hijo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia el jardín donde Harold había plantado esos rosales hace tantos años. «Mamá», dijo finalmente, «¿qué vas a hacer con el dinero?». Le expliqué sobre la donación de 8 millones, sobre mi plan de vender las propiedades grandes y mantener solo las suficientes para vivir cómodamente, sobre cómo su herencia sería sustancial, pero no lo suficiente como para que nunca tuviera que trabajar. «¿Y Romina?», preguntó. «Esa decisión no es mía, David, es tuya». Esa noche, David y Romina tuvieron una conversación que duró hasta las 3 de la mañana. Yo no escuché los detalles, pero el llanto de Romina y la voz firme pero triste de David me dijeron todo lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente, Romina se había ido. David encontró una nota en su mesita de noche que decía que necesitaba tiempo para pensar y que se quedaría con su hermana en California. No mencionó cuándo regresaría o si regresaría. «¿Crees que volverá?», me preguntó David durante el desayuno, sentado en la mesa donde apenas una semana antes Romina me había servido sus panqueques manipuladores. «¿Tú quieres que vuelva?». David movió sus huevos revueltos por el plato sin comer, realmente. «No lo sé, mamá. Pensé que la conocía. Pensé que me amaba a mí.
no lo que pensaba que podía obtener de mí o de mi familia. El amor real no cambia según las circunstancias económicas, David. 3 meses después, David recibió los papeles de divorcio por correo. Romina había conocido a alguien en California, según su hermana. Alguien con mejor potencial financiero, fueron las palabras exactas que David me repitió con una sonrisa amarga. Ese mismo día, recibí la confirmación de que Midwest Development había completado la compra de mi propiedad más grande por $7, 2 millones. La Fundación para Viviendas de Adultos Mayores de Colorado recibió su donación de 8 millones, y con ese dinero comenzaron la construcción de 3 complejos residenciales nuevos para personas mayores que querían vivir con dignidad e independencia. Yo usé parte del dinero restante para comprar una hermosa casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, a solo 15 minutos de donde vivía David. Tenía un jardín perfecto para cultivar las mismas rosas que Harold había amado, y un estudio grande donde podía trabajar en mis consultas inmobiliarias sin ser molestada. David me visitaba regularmente, y lentamente reconstruimos la relación que Romina había trabajado tan duro para sabotear. Él nunca me pidió dinero, nunca sugirió que cambiara mi testamento, nunca me trató diferente por saber sobre mi patrimonio. Eso me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Un año después, durante la cena de Navidad en mi nueva casa, David me trajo una sorpresa. Una mujer llamada Sara, maestra de escuela primaria, que me habló sobre sus estudiantes con los ojos brillando de genuino cariño. Ella no sabía sobre mi dinero, solo sabía que yo era la mamá de David que había criado a un hombre tan maravilloso. Cuando David fue a la cocina por más vino, Sara se inclinó hacia mí. «Señora Henderson», me dijo, «solo quería que supiera que David habla de usted con tanto amor y respeto. Dice que usted le enseñó que el carácter es más importante que cualquier otra cosa». Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Esta mujer, esta maestra que ganaba $40,000 al año y conducía un auto de 10 años de antigüedad, veía a David por quien realmente era. No por lo que podía darle, sino por el hombre que había elegido ser. «Él es un buen hijo», le dije, «y usted debe ser una madre extraordinaria para haber criado a un hombre tan íntegro». Esa noche, después de que David y Sara se fueron, me senté en mi nuevo estudio, rodeada por las fotografías familiares que finalmente había vuelto a sacar de las cajas. Harold y yo el día de nuestra boda. David graduándose de la universidad. Momentos felices de una vida construida sobre amor real, no sobre dinero o conveniencia. Pensé en Romina, probablemente en algún lugar de California, tratando de impresionar a su nuevo novio rico, sin darse cuenta de que había perdido a un hombre que la habría amado sin condiciones si ella hubiera sido capaz de amar sin cálculos. Pensé en los años que había pasado durmiendo en mi sofá, siendo tratada como una carga en mi propia casa, manteniendo mi dignidad mientras planeaba silenciosamente mi libertad. Y pensé en la lección que había aprendido y que ahora podía pasar a otros, que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a quienes cree que no pueden darle nada a cambio. 6 meses después, David me llamó para contarme que él y Sara se habían comprometido. La boda sería pequeña, simple, en el jardín de mi nueva casa entre los rosales de Harold. «¿Estás segura de que no te importa que hagamos la boda aquí?», me preguntó David. «Sé que tu nueva casa es tu santuario». «David», le dije, «esta casa se construyó para crear nuevos recuerdos felices. No puedo pensar en una mejor manera de comenzar». La boda fue perfecta. Sara llevó un vestido sencillo que había comprado en oferta, pero lucía radiante. David no podía dejar de sonreír, y yo, la mujer que había sido echada de su propia habitación por una nuera que la despreciaba, estaba rodeada de gente que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Durante el brindis, David levantó su copa y dijo algo que me llegó directo al corazón. «Mi madre me enseñó que la riqueza real no está en tu cuenta bancaria, está en las relaciones que construyes y en el respeto que ganas siendo una persona íntegra».
Sara y yo comenzamos nuestro matrimonio ricos en las cosas que realmente importan. Mientras los invitados aplaudían, Sara me tomó la mano y me susurró: «Gracias por criar al hombre de mis sueños». Esa noche, después de que todos se habían ido, y yo estaba limpiando los últimos platos de la celebración, encontré una carta que alguien había deslizado debajo de mi puerta. No había nombre en el sobre, pero reconocí la letra inmediatamente. «Marta», decía la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó. Sé que fui una persona horrible contigo y que perdí al mejor hombre que jamás conoceré por mi propia codicia y crueldad. No espero perdón, pero quería que supieras que cada día pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera visto tu valor desde el principio. David era afortunado de tenerte como madre, y yo fui una tonta por no verlo. Espero que seas feliz. Te lo mereces más que nadie. Romina». Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio. No era una disculpa que cambiara nada, pero era un reconocimiento de la verdad. Y a veces eso es suficiente. Ahora, sentada en mi hermoso jardín cada mañana con mi café, viendo florecer las rosas de Harold mientras planifico mi próximo viaje a Europa, sé que tomé las decisiones correctas. Me llevó 63 años aprender que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, tu propia dignidad y tu propio valor. Y esa, al final, fue la lección más valiosa de todas.